Vamos ahora a pasar a otra entrevista. Habíamos anunciado que el día de ayer entrevistamos al maestro Raimundo Espinosa Hernández. Él es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Además, también es especialista y maestro en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de esta misma institución de la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Asimismo, el maestro Raimundo también es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y es profesor de la UNAM. Con él estuvimos hablando sobre el tema de la elección al Poder Judicial, el reto que tiene ante la democratización de este único poder que no había sido elegido por el voto históricamente en este país. Ahora ya tenemos esta situación y vamos a ver la entrevista que le realizamos el día de ayer. Muy buenos días, ya estamos acá en la entrevista con el maestro Raimundo Espinosa para hablar sobre este hecho inédito para la historia mexicana, el de la elección al Poder Judicial. Hemos ya visto cómo ha pasado esta reforma en sus distintas fases y ahora ya estamos en esta fase ya de la elección, será a mediados de este año y para ello está ya con nosotros el maestro Raimundo. Muy buenos días, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Aníbal. Un gusto estar contigo y con la audiencia de Contralínea. Pues empezar esta entrevista con usted para preguntarle cómo ve esta elección al Poder Judicial en México, sobre todo porque tenemos también ahí algunas instituciones que están encargadas de llevar a cabo esta elección y también por parte de la sociedad es la primera vez que nos enfrentamos a esta elección. ¿Cuál es su perspectiva de análisis con respecto a esto? Pues mira, primero, pues una elección innovadora en México y en el mundo. En algunos lugares del mundo eligen algunos jueces, pero solo algunos cargos, no todos. En México alguna vez hemos elegido jueces, pero pues no la totalidad de los titulares de los órganos del Poder Judicial de la Federación y pues menos todavía de los órganos judiciales locales, ¿no? Entonces tiene ese carácter innovador para todos. El mundo nos está volteando a ver en la implementación, ahora que empiecen las campañas y, por supuesto, el día de la elección y posteriormente con toda los resultados y la revisión que vendrá después, ¿no? Es un hecho, pues, muy importante en la historia de la democracia mexicana, porque es un avance contundente hacia la democratización, pues, de un espacio como el Poder Judicial, que implica también, para este efecto, pues, la reapropiación social de una función básica del Estado, de todo Estado, que es la función judicial, que había permanecido ajena a la sociedad mexicana, por más que sí participaba en la toma de decisiones que impactaban en el pueblo de México. Lo cierto es que en relación con la sociedad, pues no es un poder que esté pues bien asimilado o que la gente esté acostumbrada, con el que la gente está acostumbrada a tratar o a dialogar. Y ahora, bueno, esta democratización pues abre esa posibilidad y también el confirmar que se trata de un poder público, porque más bien lo que pareció durante mucho tiempo ha parecido, pues es que era un poder público, pero capturado por poderes privados, que lo llevaban a que, pues en lugar de tomar decisiones a favor del interés público nacional, tomaba decisiones a favor de intereses privados en detrimento de nuestra soberanía, de los derechos de grupos vulnerables, de derechos fundamentales del grueso de la población, en contra de sectores empobrecidos, en fin, una distorsión por completo de lo que debe ser un poder público. Esta, pues esta complejidad, llevar adelante esto, pues tiene una gran complejidad, ¿no? Pero es una complejidad práctica que, pues me parece a mí que no es obstáculo ni es pretexto para no hacerlo o para no participar. Es solo cuestión de familiarizarnos con el nuevo proceso, de aprender las reglas, conocer la boleta y, en fin, eso sí, informarnos muy bien para participar de la mejor manera y de la forma más efectiva posible. Claro, Raimundo Maestro, y hace un momento mencionaba este tema de la boleta electoral. La presentaron hace un momento, bueno, hace un momento, hace unos días en la conferencia matutina de la doctora Claudia Sheinbaum. Nos vamos a enfrentar a esa boleta electoral. ¿Qué le puede decir con respecto a lo que usted vio de esta boleta? ¿Es sencilla? ¿Va a ser fácil llevar a cabo esta elección con este tipo de boletas? Mira, pues es como en este momento siendo algo tan novedoso, nos cambian el formato cuando ya tenemos pues antecedentes, una cierta cultura política de participación,
con una idea de cómo es una boleta y nos la cambian para esta elección que es extraordinaria y además la primera. Entonces, bueno, por supuesto que a todos nos desconcierta un poco, ¿no? Pero ya cuando uno ve la boleta y la estás revisando, te vas familiarizando con ella, lo cierto es que no es complicado, ¿no? Solo que es diferente. Lo que necesitamos que es más aproximaciones, pues más información que nos permita familiarizarnos y perderle el miedo a este nuevo formato. Sí, es distinto en el sentido de que viene organizado de otra forma, ¿no? Es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque ahora no podemos asociar nombres con colores o nombres con imágenes. No podemos. Es una lista que tiene los cargos, que se identifica por color. Cada lista, cada boleta tiene un color diferente según el cargo. La de ministras, ministros, por ejemplo, es morada. Y además son listas que están separadas por género, mujer y hombre, ¿no? Y luego, pues vienen numerados por orden alfabético los nombres de candidatas mujeres, los nombres de candidatos hombres. Eh, y tienes que colocar en unas casillas que vienen en la parte media superior, tienes que colocar los números de las personas por las cuales tú optas por votar. Esta es una complicación, es importante, pero nada que no pueda ser superable, ¿no? Incluso en casos donde se pueda complicar por alguna cuestión de personas que no sepan leer, que tengan complicaciones para escribir, bueno, seguramente el INE, como en otros casos, pues también va a flexibilizar las reglas para poder auxiliar y sobre todo, ¿qué es lo más importante? Garantizar el voto efectivo, que la intención de voto se rescate en medio de estas adversidades prácticas por las que vamos a atravesar. Estas son las diferencias que tiene la boleta para elección federal. Son 6 boletas, 6 colores diferentes, porque son 6 cargos distintos. Cada una trae esta estructura que ya comenté, pero cada una trae diferentes números de cargos y diferente número de candidatas y de candidatos. Sí es importante que nos vayamos familiarizando con las boletas, ya son de acceso público, ya podemos saber cómo van a estar en la casilla el día que vayamos, podemos ya estudiar quiénes son los candidatos, para qué cargos, ya lo podemos hacer, es muy importante que lo hagamos, pues para perder el miedo, familiarizarnos y ese día pues hacerlo de la manera pues también más eficiente posible, ¿no? Lo que sí veo yo complicado es que ese día en la casilla queramos estarnos enterando de todo, revisando la completa, porque son muchos cargos y sí son muchos nombres. Entonces, no, esta elección me parece un reto particular que tiene, es que sí nos obliga como a estudiar y a revisar antes quiénes son los candidatos y cuáles son los cargos en juego. O sea, sí hay que hacerlo, pero es importante y se puede hacer acompañado con las autoridades, en este caso el INE, los institutos locales, los medios de comunicación, que yo creo que tienen un papel fundamental en este aprendizaje, ¿no? Para esta nueva elección. Y por supuesto, también desde la academia, me parece que tenemos un rol muy importante para difundir y para aclarar, coadyuvando con el INE y con los medios, pues para que la gente se anime, tenga claro cómo es el proceso y le pierda el miedo y bueno, vote con toda claridad y certeza. Claro, y también ahí el tema de las reglas de operación de esta elección al Poder Judicial son importantes. Tenemos las reglas del INE, también lo que ha mencionado el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y maestro Raimundo, ahí quería preguntarle, usted como experto en la materia de derecho, estas reglas quedaron claras para ahora las elecciones, o sea, para quienes van a ser candidatos, para quienes van a ser candidatas. Las reglas quedaron claras en torno a cómo debe de llevar a cabo la participación de quien quiera ser candidato para los distintos puestos. Quedaron claras también las reglas, por ejemplo, del momento en el que empiezan las campañas. Todo ese tipo de reglas quedaron claras para los participantes. Mira, que es una buena pregunta, porque ya no es si para la gente que va a votar lo tiene claro, sino para quienes van a participar. Fíjate que tampoco ha sido fácil, ¿no? Para quienes van a participar en las elecciones como candidatas, candidatos a los distintos cargos, tampoco ha sido sencillo. ¿Por qué? Porque, a ver, empezamos con la reforma constitucional, ¿no? Pero luego vinieron reformas a leyes secundarias, las leyes en materia electoral,
leyes del Poder Judicial, en fin, se fueron especificando las reglas generales que venían en la Constitución, pero ahí no terminó. Es que resulta que también el INE, pues empezó a generar los acuerdos del INE, que van normando cuestiones mucho más precisas, ¿no? Topes de campaña, por ejemplo, que se ha discutido mucho, pero también otras cuestiones de lo que está permitido, de lo que no está permitido, ¿no? Entonces, hasta la fecha, pues el INE lleva alrededor de 25 acuerdos que tienen que ver con la campaña a nivel federal. Entonces, se tiene que estar revisando toda esta normativa, estos acuerdos, normativa que va generando el instituto, pues para poder tener precisión de qué se puede y qué no se puede. Los tiempos son muy claros. La campaña comienza el próximo domingo, que es el último día del mes de marzo de 2025, y que es el 31, y va a terminar pues 3 días antes de la jornada electoral, el día 28, si no me equivoco. La jornada electoral será el día 1 de junio, que es domingo. Tendremos los 3 días, digamos, pues de reflexión, ¿no? 3 días donde nos llaman a la reflexión después de haber pasado casi los 2 meses de campaña, ¿no? Tenemos 3 días de veda electoral y luego ya la jornada electoral, ¿no? Esos términos están clarísimos, ahí sí no hay, pues no hay mayor duda. Donde ha habido complicaciones pues es en el tema, por ejemplo, de los topes de campaña. En principio, el INE había establecido un tope común para todos los candidatos con independencia del cargo por el cual participaran. Eso fue impugnado en diferentes niveles, diferentes personas hicieron impugnaciones. El tribunal decidió que en efecto, pues era importante hacer diferenciar los montos según los cargos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una campaña para un juzgado de distrito, un tribunal colegiado, que tiene una circunscripción muy definida en una región específica del país, que hacer campaña para magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial o ministro de la Corte, que son campañas nacionales, cubren todo el territorio nacional. Entonces, no es lo mismo, el esfuerzo es mayor. Entonces, ahí hubo esta impugnación, hubo mucha apertura por parte del Tribunal Electoral, algo que me parece pues razonable, y se cambiaron los montos, pues según dónde tengas que realizar tu campaña, según el cargo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se ampliaron los montos. Eso fue lo que pasó, ya el tribunal le envió la sentencia al INE, la sentencia era que cambiaran los montos, el INE ya lo tomó en cuenta, ya modificó los montos, ya salió un nuevo acuerdo y ya están los candidatos ya están listos para comenzar las elecciones con esta nueva regla. Esa, por ejemplo, pues ha sido de las más debatidas, pero pues ha habido todo tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué actividades se permiten y cuáles no? Lo que no se permite en general, pues son estas convocatorias a mítines, pues, ¿no? A escuchar al candidato así donde viene gente de todos lados. No ese formato, no, más bien el formato estándar, digamos, que se autoriza por el INE, pues es más bien participación en foros por parte de los candidatos a los cuales te invitan organizaciones, instituciones, colectivos, en fin, ¿no? Que organizan foros temáticos y te invitan a ti a dar tu posición, ¿no? Digamos, ese es el formato que está estándar que fue establecido por el INE. No son mítines, ¿no? Por más que llegue mucha gente, pues siguen siendo este formato de foros donde los candidatos son invitados. Eso también ha sido algo pues muy debatido, sobre lo cual ha habido muchas dudas. Y quizás, pues otro punto importante, el financiamiento. No hay financiamiento ni público ni privado. Tampoco participan partidos, ¿no? Eso pues lo comenté muy rápido, pero esa es una regla muy importante. No es elección donde participen partidos, pero bueno, en esto del financiamiento, el recurso con el tope que ya marcó el INE, pues es un recurso propio del candidato, que sí puede hacerse de otros recursos comprometiendo su propio patrimonio. Te lo digo porque una cosa que se ha sugerido, bueno, pueden pedir créditos bancarios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Se pueden endeudar los candidatos. Bueno, eso está permitido. Si alguien decide hacerlo, bueno, ¿no? Pero se pueden endeudar. Pero siempre es su patrimonio que se compromete. No puede recibir de otros, ¿no? Puede, lo, el, hay actividades que se toman en cuenta como si fuesen contribuciones en especie y se van descontando de los montos. Eso es todo.
El resto está muy fiscalizado, el INE ha sido muy estricto y lo que pide es que se utilice la tarjeta, por ejemplo, la tarjeta bancaria que se registra es la que se tiene que estar utilizando. Se puede utilizar efectivo, me parece que hasta un monto del 10%, y cada día hay un tope del efectivo que se puede utilizar y en todo caso se requieren comprobantes fiscales, ¿no? O sea, sí está el INE tomándoselo muy en serio, es muy importante, porque de lo contrario, bueno, pues se podrían pues prestar a otras situaciones, ¿no? De financiamiento de fuentes que no son, pues que no están claramente, no son evidentes, ¿no? O fuentes incluso que pudiesen ser ilegítimas. Eso es precisamente lo que trata de limitar y de evitar el INE. En fin, estos son los tópicos que me parece que más se han discutido y que apenas ahora, ya días de que comiencen las campañas, han ido aclarándose, ¿eh? Pero no es que estuviese claro desde un principio, es hasta ahora que más o menos ya, pues ya están claros quienes van a participar en las campañas. Claro, o sea, acá entonces estaríamos hablando de que incluso las mismas instituciones van aprendiendo conforme se va haciendo todo el proceso de elección y van corrigiendo sobre la marcha este tipo de cosas, porque también para todos, ¿no? Lo digo así porque tanto para la población como para aquellos que van a participar, como para también las instituciones, todo es novedoso y este tipo de acuerdos, decía hace un momento usted, 25 acuerdos que tiene el INE para hacer todo este tipo de aspectos que nos está mencionando, ¿no? El tema del tope de campaña, el tema también de si va a haber foros o no va a haber foros, el tema, me llamó mucho la atención esto de la capacidad de deuda de aquellos que van a participar, porque, bueno, ahí, aunque va a haber un tope de campaña, para algunos va a ser menos problemático tener ese tipo de cuestiones que para otros o para Así otras, ¿no? es, así es. Mira, pues es que es un ejercicio novedoso y sí, como tú dices tal cual, ¿eh? O sea, las instituciones, la ciudadanía, los mismos participantes, pues van aprendiendo en el camino. Y por supuesto, pues hay muchos retos prácticos que yo veo que se han ido zanjando exitosamente y seguramente así es como va a terminar la campaña siendo, pues con resultados positivos y pues todos con un aprendizaje colectivo pues muy importante, ¿no? No podía definirse todo y estar todo clarísimo desde el principio. Eso quizás para la siguiente ocasión, porque además, bueno, es un ejercicio que llegó para quedarse y que estará sucediendo periódicamente y al que, mira, nos vamos a acostumbrar en 3 años, en 5 años, si volvemos a platicar en el contexto de una elección, nos vamos a acordar, pero estos ya no van a ser temas, porque van a ser cosas que ya estén muy claras, porque son ejercicios que ya vamos a haber hecho otros 2 o 3, no sé, entonces ya no va a haber problema. Oye, ¿te acuerdas cuando no sabíamos si se podían? Bueno, ya en ese momento no va a tener sentido, ya lo vamos a tener interiorizado, va a ser parte de nuestra cultura política. En este momento estamos todas y todos aprendiendo. Claro, y ahí también volviendo un poco a las preguntas iniciales en torno a esta reforma, hay distintas voces de todo el espectro ideológico político en el país que mencionaron y que todavía mencionan que esta es una reforma altamente politizada. ¿Qué le podríamos contestar a estas voces que mencionan este tema de la reforma y de la politización que tiene? Bueno, a ver, en primer lugar, cualquier reforma a la Constitución es una cuestión política. La Constitución se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier reforma a la Constitución es un tema político, primero. Segundo, el Poder Judicial es un poder público, también es una cuestión política. La función judicial es una de las funciones básicas de todo Estado de Derecho contemporáneo. De eso es de lo que estamos hablando. Por supuesto que es una cuestión política. Después, los asuntos que se tramitan ahí, dependiendo, pero por ejemplo, los asuntos en el nivel más alto, en la Suprema Corte de Justicia, pues muchos de ellos son asuntos políticos que se tramitan por vías jurídicas y que se tienen que resolver con argumentos, con principios, con referentes jurídicos, pero todos ellos tienen naturaleza política. Eso a los que estudian, a los que solo han estudiado derecho y además en una tradición muy formalista, les cuesta mucho entenderlo. Cuando uno lo ve desde la sociología política, desde la ciencia política, desde otras ciencias, incluso como ciudadano medianamente informado, pues es evidente que se trata de temas políticos que se resuelven, que se tramitan, que se procesan por medios jurídicos. Eso es todo. Yo la verdad creo que no deberíamos asustarnos por esto. Luego, a ver, el llevar la democracia al Poder Judicial,
el recobrar su sentido público y el facilitar que haya una reapropiación social de la justicia, por supuesto que son elementos de discusión política, diría yo incluso elementos para la filosofía política, porque sobre esto se van a escribir obras de teoría política, de ciencia política y de filosofía política. Por supuesto que sí, y es bien importante porque México una vez más va a estar a la vanguardia en el mundo sobre estos temas. No le tengamos pues mayor miedo. Hay que cuidar mucho, eso sí, que este ejercicio pues no vulnere el principio de legalidad, que no se vulneren derechos fundamentales. Pero bueno, tampoco debería darnos miedo, porque de ese mundo es del mundo del que venimos. Estamos tratando de salir de un mundo en donde no se respeta la ley y donde se violan sistemáticamente derechos humanos. Queremos construir un poder judicial que en efecto sea garante del Estado de Derecho, pero sea garante también de los derechos fundamentales y sobre todo que no se coloque por encima de la Constitución y que más bien se acuerde que junto al principio de legalidad existe en nuestra Constitución la Constitución de un Estado social de derecho, la justicia social y que además en las condiciones en las que estamos hoy el día en nuestro país también se requiere junto a la justicia social justicia ambiental. Yo creo que no debe darnos miedo, al contrario, estamos haciendo historia y debemos ser conscientes de ello y asumirlos con toda responsabilidad. Entonces, diría usted, maestro Raimundo, que esta reforma al Poder Judicial, la elección de quienes van a estar ahí como miembros de este único poder que no se elegía antes por la vía del voto, es una solución política a los problemas contemporáneos que teníamos en el Estado mexicano. Sí, claro, es una solución política en tanto que estamos hablando de cuestiones de la polis, cuestiones de nuestra organización política y que nos atañen a todos de interés general, ¿no? Pero además es una solución política que requiere de un nuevo diseño jurídico. Y eso es lo que pasó. Se rediseñó el Poder Judicial en este momento, diferentes instancias, pero sobre todo, pues la parte de elección. Yo creo que todavía nos falta una reforma integral del Poder Judicial donde terminemos de redondear un nuevo modelo de impartición de justicia, un nuevo perfil de juez, ¿no? Eso nos falta. Hay que fortalecer la Defensoría Pública, hay que fortalecer la Escuela de Formación Judicial. Tenemos que hacer todo esto para realmente cambiar la cultura jurídica que heredamos del neoliberalismo. De otro modo, pues no van, estamos tratando de cambiar el Poder Judicial, pero si no tenemos para un nuevo poder judicial se requieren nuevos abogados, nuevas abogadas, y si no los tenemos, pues no vamos a poder cambiar del todo el poder judicial. Entonces sí se requiere algo más, pero este es el primer paso y es un paso fundamental porque nadie se había atrevido a darlo con la contundencia con la que México lo está haciendo. Claro, también desde la sociedad tenemos nuestras propias percepciones del derecho, nuestras propias percepciones incluso de las abogadas y de los abogados, y que bueno, también ahí cada quien, según cómo le fue, tiene su propia perspectiva. Este último que menciona me llama mucho la atención porque en otras ocasiones en la revista Línea hemos hablado de la reforma al Poder Judicial que vino desde los últimos años y Uh que -huh. fue auspiciada con muchos recursos del gobierno de Estados Unidos para cambiar el modelo de impartición de justicia de este modelo inquisitorial Ah, ahora a claro, modelos de juicios orales. Y claro, ahí llegaron también incluso hasta transformar los mismos planes de estudio de la carrera de derecho. Qué bueno que toque claro. ese punto porque ahí hace falta también avanzar bastante en torno a cambiar esa forma en la que se enseña el derecho en las universidades, ¿no? Claro, qué bueno que tú tocas el punto porque me vas a dar chance de decir varias cosas bien interesantes, bien importantes. Fíjate que el derecho mexicano se reconfigura pues en torno al Telecán a mediados de los 90. Antes se crearon muchas leyes, se modificaron muchas otras, leyes que no teníamos se hicieron, que teníamos se cambiaron porque estorbaban al Telecán. Entra en vigor el Telecán y todavía falta. Entonces se hacen muchos ajustes jurídicos, reformas en leyes, se crean otras leyes hasta que más o menos pues ya está cómodo el Telecán dentro del sistema jurídico mexicano, pero eso implicó reconfigurar por completo nuestro derecho. Es ahí donde el derecho neoliberal se vuelve hegemónico en México. Hay una producción de derecho con una ideología neoliberal, eso no lo podemos negar, está probado, pues, no es un hecho. Eh, pero junto con eso, ¿qué sucede? Pues por supuesto, en las escuelas de derecho que les enseñan a estudiar derecho solo de manera dogmática, ¿qué dice la norma de derecho positivo? Y aprende a interpretarla. Bueno, cambia el derecho positivo, ¿qué tienen que hacer? Cambiar planes y programas de estudio porque ya no son las mismas leyes, ya hay otros contenidos, aunque el método es el mismo. Apréndete lo que dice la ley.
Entonces cambiaron los planes y programas de estudio para adecuarlos al derecho mexicano neoliberal. Pero luego, fíjate que estas reformas más recientes que tú mencionas, ese proceso no se detuvo. Ya en este siglo, en los 2000, siguió pasando. Reformas muy importantes, como la de juicios orales en materia penal y luego ya se extendió a otras materias. Pero también la reforma laboral más reciente, de 17 y de 19, son reformas que están claramente influidas por Estados Unidos y que se hacen bajo diseño de diferentes grupos de poder en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el derecho también es un negocio. Los grandes despachos norteamericanos no pueden litigar en México porque pertenecemos a dos tradiciones distintas, pero compartimos la geografía. Somos socios comerciales en un proceso de integración que, bueno, ahora está en cuestión, pero que un proceso de integración que venía sucediendo en los últimos casi 40 años, ¿no? Alrededor de 40 años. Bueno, los grandes buffets, los grandes despachos norteamericanos que tienen los asuntos más importantes, pues también estaban buscando hacer negocios en México y de hecho lo hacen. Los grandes despachos mexicanos están o asociados o subordinados a los despachos norteamericanos. Y aquí en México, esos despachos que todavía son de mexicanos, subcontratan otros despachos y es toda una estructura hasta llegar a los despachos más humildes o a abogados de a pie individuales de universidades públicas, ¿no? Porque los grandes despachos los controlan quienes estudian en universidades privadas. Es toda una estructura de poder la que está en el derecho, ¿no? ¿Para qué lo hicieron? ¿Por qué impulsaron esto? No fue tanto pensando en que la democracia y la justicia, fue más bien pensando cómo había una integración a la vez que económica, también jurídica, de tal manera que los servicios legales también se pudiesen prestar y beneficiar a despachos norteamericanos, acercando dos tradiciones bien diferentes. Eso es lo que ha venido sucediendo. La mutación en el derecho mexicano ha sido una mutación inducida y subordinada al sistema jurídico norteamericano para subordinar pues toda la fuerza de trabajo jurídica que hay en México, desde los más grandes despachos hasta los más humildes. Ese es el proceso real y muchas veces no nos damos cuenta porque pues son discusiones importantes, pero son discusiones de detalle muy particulares y no vemos el horizonte histórico en el que están sucediendo estos cambios. Lo cierto es que cuando uno toma distancia, pues es evidente, ¿no? Es evidente que está sucediendo así y cuáles son las motivaciones. Algunas cosas buenas nos han traído los cambios, sí, pero pues más bien no ha sido buscando eso, ha sido buscando cómo complementar y cómo consolidar pues esa relación de integración con Estados Unidos que ahora está en duda. Claro, y ahí también trayendo a colación estas transformaciones que comenta usted con el Tratado de Libre Comercio, que no fueron menores, como lo acaba de mencionar, cambiaron toda la estructura del Estado mexicano, la reforma al artículo 27, la reforma al artículo 25, la reforma al artículo 28, que era el modelo económico, político del país, ya ni hablar de las reformas al mercado laboral en México. Como perspectiva futura, entonces estaríamos hablando es pregunta, ¿no? Estaríamos hablando de que con esta reforma al Poder Judicial podría venir después un cambio también en esta parte que está tocando usted, que es todo este marco regulatorio, toda esta estructura de poder que modificó el derecho neoliberal. Mira, yo creo que es bien importante tener claro cuál es el papel de la corte, de una nueva corte, ¿no? De un nuevo poder judicial en el país. Los gobiernos de la Cuarta Transformación, las mayorías legislativas que tiene ahora Morena, pues han ido impulsando diversas reformas constitucionales que lo que hacen es restaurar la Constitución, restaurar la tradición del constitucionalismo social nacionalista mexicano, ¿no? Eso es lo que ha estado sucediendo. Claro, la oposición se alerta porque lo que les costó a ellos décadas llevar adelante, pues en estos primeros gobiernos democráticos, pues lo están echando para atrás para reinstaurar pues lo que en algún momento tuvimos y además fortalecerlo con las actualizaciones del caso por los nuevos derechos, ¿no? Las nuevas batallas de reconocimiento de diferentes sectores de la sociedad que están sucediendo y que se están plasmando en la Constitución. Eso, por supuesto, les da pavor. El papel de la nueva Corte, de un nuevo Poder Judicial, pues es precisamente terminar de limpiar el sistema jurídico mexicano de todas estas rebabas neoliberales, ¿no? Es
comprometerse con la mejor tradición del constitucionalismo mexicano, que es la tradición del constitucionalismo social y democrático mexicano. Comprometerse con eso, darle congruencia al sistema jurídico mexicano. Ese es un papel importantísimo de las altas cortes, de los tribunales constitucionales. Es una deuda histórica del Poder Judicial. Eso es lo que viene, ¿no? Me parece que es lo que vamos a ver en el futuro, en el contexto de múltiples disputas con el gobierno de Estados Unidos que nos van a implicar retos institucionales, retos en materia de derechos humanos. Nada más menciono rubros: migración, el tema de seguridad nacional, el comercio, ¿no? Incluso ya lo vimos con el asunto del maíz transgénico en el panel del TEMEC. En fin, o sea, todos estos son retos y retos que se convertirán en controversias y que tarde que temprano van a llegar a la Suprema Corte de Justicia o al menos a tribunales federales. Entonces sí se requiere un poder judicial que tenga esta visión, que sea sensible a esto y que entienda cuál es su papel en este momento de la historia. No puede ser un poder judicial de abogadas y abogados leguleyos, formalistas, sin pensamiento crítico, sin visión histórica, ¿no? Se necesitan otro tipo de juezas, de jueces y otro tipo de instituciones que cumplan con la función judicial a la altura del presente mexicano. Y ahí qué bueno que menciona esto porque en este momento de transformaciones, pero también de cambios geopolíticos importantes a nivel internacional, se requiere también de la actualización de todo este tipo de estructuras legales, jurídicas, del Estado mismo en la sustancia, ¿no? Así es. Maestro Raimundo, ya para finalizar, algo que crea que haya quedado fuera de esta entrevista. Bueno, siempre hay muchos temas, pero mira, yo creo que lo más importante es pues hacer un llamado, una convocatoria a la ciudadanía, a los medios, a todos, la audiencia de Contralínea, que es una audiencia pues crítica y una audiencia con pensamiento propio, ¿no? Y una audiencia también comprometida con el país, a estar muy atentos al desarrollo de las campañas, a informarse bien de los procedimientos, pero también importantísimo que se informen respecto de las trayectorias de las y los candidatos para los distintos cargos. Es fundamental para poder ejercer realmente el derecho a votar por estos operadores judiciales de una manera informada. Entonces, sí es muy importante, pues, esta tarea que nos queda a todas y a todos como ciudadanos. Yo los invitaría a que le den, pues, seguimiento puntual a lo que vamos a vivir estos 2 meses inéditos en el país y en el mundo. Va a ser una experiencia muy enriquecedora. Yo creo que todas estas trabas y estas formas arcaicas del derecho y de las y los abogados mexicanos, incluidos por supuesto los jueces, todo esto se va a ir evidenciando. Va a ser un momento muy rico pues para la discusión, el debate público, y es una oportunidad también para impulsar importantes transformaciones en la formación jurídica, en la educación, en la cultura jurídica nacional y por supuesto en nuestra cultura política y ciudadana. Entonces no hay que desaprovecharlo. Yo lo veo con muy buenas expectativas y espero que así sea un proceso de enriquecimiento y democratización de nuestras instituciones. Claro, y qué bueno que tenemos también a personas como usted que nos clarifican mucho este tipo Gracias. de problemas, ¿no? Porque uno desde afuera, desde la inexperiencia del derecho, pues no logramos a veces entender todas las transformaciones que ha tenido el Estado mexicano en los últimos 35 años, por lo menos. Así que agradecemos mucho que nos ayude también a comprender la importancia de esta reforma al Poder Judicial y ahora ya de la aplicación y desde luego la elección y esta invitación que nos hace a estar pendientes. Maestro Raimundo, le agradecemos mucho por su tiempo para esta entrevista y esperamos seguir contando con usted en un futuro. Por supuesto que sí, Aníbal, el agradecido soy yo y bueno, seguimos adelante. Muy buenas tardes para ti, el equipo en Contralínea y toda la audiencia. Muchas gracias.